quiero compartir con ustedes algunos versículos que hablan acerca de lo que significa o representa el temor a Jehová, el temor a Dios. Por ejemplo, Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Un versículo muy conocido por nosotros es Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que cuando tememos a Dios, automáticamente eso nos hace personas sabias. El Salmo 33:18 dice, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice el gran autor Salomón que escribió Proverbios, que escribió Eclesiastés, que tuvo una vida bastante peculiar y particular, que vivió muchas cosas. Dice en el capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por otra parte, hermanos, también tenemos en el Antiguo Testamento a Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Cuando Moisés habló al pueblo, le dijo, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y también tenemos en los Salmos el número 112, versículo 1, escucha esto, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, fíjese todo lo que representa que la Biblia hable así de una persona que no formaba parte de los judíos, es decir, del pueblo que Dios había escogido. Era uno de los que conformaba el ejército invasor, quien robó, destruyó, acabó con los sueños y con todo lo que representaba ser un judío. Y, y va más allá de lo que podamos pensar de manera sencilla y simple, porque cuando un ejército invade una nación, como fue en el caso de los israelitas, hermanos, ahí se impuso fue el pensamiento, el criterio romano, que en este caso era pagano, cantidad de injusticias, cantidad de situaciones muy difíciles que tuvieron que vivir estas personas que eran el pueblo de Israel. Entonces, yo la verdad es que mi corazón se conmovió cuando la Biblia dice que Cornelio el centurión era un varón justo. Ya sabemos que a través del nuevo pacto en Cristo Jesús, Dios hizo todo para que usted y yo seamos justificados y tengamos acceso a la salvación. Pero impresionante, para mí muy impactante el hecho de que una persona que no tenía conocimiento de la Torá, de las costumbres, que no tenía participación en la sinagoga, que nunca participó de los sacrificios, que la Biblia describa de este hombre que era un varón temeroso de Dios. Y a través de los versículos que compartí con ustedes, les expliqué lo que significaba más o menos, de una manera simple y sencilla y rápida, lo que significa el temor de Dios. Era una persona que sin duda buscaba la presencia de Dios de gran manera. Cornelio es un claro ejemplo de la capacidad que Dios tiene de amar al hombre, al ser humano, y llamarlo y traerlo, aunque, aunque parezca que está muy lejos, un pueblo, una persona o una nación, para Dios eso no son barreras
ni limitaciones. Dios dispone a hacer algo y lo va a hacer. Y Cornelio es un claro ejemplo de que el propósito de Dios no solamente estaba puesto la mirada en el pueblo de Israel, sino que también en sus naciones vecinas y específicamente en todo el mundo. Pero de igual forma, quiero compartir con ustedes, mis hermanos, que en este concepto, el cual yo puse por nombre a la predicación de Haciendo nuestra parte, una cosa lleva a la otra, es decir, hay como que una especie de causa y efecto. Cuando yo busco intensamente la presencia de Dios, como está este ejemplo de Cornelio, que es solamente uno de muchos, cuando el ser humano con, con fervor, un acto de genuina, con un acto genuino, eh, quiere alcanzar la gracia y el favor de Dios, lo va a hacer. Porque cuando leemos los primeros versículos del capítulo 10, vemos que el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, tus oraciones han llegado delante de la presencia de Dios y han sido escuchadas. Y es por esta razón que se desarrolla el resto del capítulo 10, en donde el ángel le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro y Pedro, a su vez, viene a casa de Cornelio a hablar de lo que vio de Jesús, a predicarles. Eh, Aquí también ocurre un evento particular con esta visita de Pedro, porque para los judíos el hecho de entrar en la casa de un gentil era algo no bien visto, era algo inmundo, era algo delicado. Por esta razón es que Dios le presenta la visión a Pedro cuando tenía hambre, porque le dijo Dios a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Era una manera de explicarle lo que vendría posteriormente, de que Pedro tendría que romper toda barrera religiosa para que pudieran estar en la casa de Cornelio y hablarle no solamente a él, sino a todos los que estaban allí, sus familiares y seguramente muchos soldados. Levítico 11 hablaba de una serie de animales que estaban prohibidos para lo que era la alimentación del pueblo de Dios. Y no solamente la alimentación, sino que el libro completo de Levítico son una serie de reglas, instrucciones y prohibiciones en muchos casos de cosas que no debía hacer el pueblo de Dios, con el único propósito de que el pueblo no se contaminara, de que estuviera limpio delante de la presencia de Dios. Hermanos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, ocurren cosas muy grandes. Crezco como cristiano, me desarrollo en, en las capacidades espirituales que todo cristiano debe de tener, pero también ocurre esto que he mencionado aquí, que Cornelio había alcanzado un buen testimonio en toda la nación de Israel. Fíjese que al principio, en los primeros versículos, en el primer versículo del capítulo 10 dice que él pertenecía o estaba en la ciudad de Cesarea, que era un puerto, como expliqué, un puerto importante. Pero fíjese que en el versículo 22, la fama piadosa, temerosa y buena que tenía este Cornelio, que todos sabían que era un centurión, también expliqué lo que representaba esto, era, era una fama buena que había alcanzado dentro de todo el pueblo judío y en toda la nación de Israel. Entonces, eh, vale la pena preguntarnos, nosotros hemos llegado a este nivel, hemos alcanzado esta, este rango en el que estamos buscando así fervorosamente la presencia de Dios para que, para que Dios nos vea de esa manera.
Eh, tenemos un buen testimonio con nuestros familiares principalmente, con nuestros vecinos, con nuestros allegados, dentro de nuestro trabajo. Hemos alcanzado un buen testimonio. Hermano, quiero compartir que hay un versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces cometemos errores y nos equivocamos como cristianos. Y yo le quiero invitar a todos ustedes a que a través de esta reflexión, esta enseñanza y los versículos que hemos compartido, procuremos intensamente buscar la presencia de Dios de la misma forma como Dios reconoció y de alguna manera exaltó en la vida de Cornelio a través de las páginas de la Biblia. Que dependa de nosotros el hecho de alcanzar un buen testimonio, primeramente con nuestros familiares, porque muchas veces queremos predicar un evangelio que no vivimos. Queremos llegar y alcanzar a los que muchas veces hemos estado orando por ellos, pero ni siquiera, ni siquiera llegamos a un concepto como este, que seamos tomados en cuenta por Dios, así como somos personas que de verdad tenemos un temor de Dios porque aborrecemos el mal, porque guardamos sus mandamientos, obedecemos su palabra. Muchas veces nos equivocamos, pero nunca es tarde, queridos hermanos, para que en este día nosotros demos vuelta a nuestros errores, a nuestros malos pasos, y para que nuestras palabras y nuestras acciones vayan acompañados también de nuestros pasos. Yo le invito en el nombre de Jesús a que podamos ponernos a cuenta con Dios, hermanos, y le demos las gracias a Él primeramente por su acto de salvación que nos justifica, pero para que también con diligencia nosotros, así de una manera profunda, busquemos la presencia de Dios, como orando, como leyendo su palabra, como dejando de hacer lo malo, lo que la Biblia dice que no es agradable a Dios. Y de esta forma iremos creciendo, iremos ejercitándonos en la piedad y en la justicia. Iremos sacando de nuestras vidas el viejo hombre para que nazca el nuevo hombre, que es el espiritual, el que Dios quiere que crezca en nosotros, el que, el que necesitamos para ir a predicarle a alguien, para que el Evangelio y nuestras palabras vayan acompañados de nuestros actos, para que nuestros familiares y vecinos también tengan un concepto tal vez no igual al de Cornelio, porque tampoco tenemos que compararnos con nadie, pero que sí todas las personas puedan ver que el Evangelio es transformación de vida, de que hay algo diferente en nosotros porque nuestras vidas fueron transformadas a través de Cristo Jesús por medio de su palabra. Yo le invito a que disponga su corazón y, y pueda permitir que estos cambios ocurran, porque Dios hizo ya todo, pero hay una parte que tenemos que hacerla nosotros, que es dejar el hombre viejo atrás y renovarnos a través de su palabra. Amado Dios, en este momento te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a despojarnos, Señor, de nuestros malos hábitos, conductas y viejo hombre, y que en el nombre de Jesús, en nosotros, Señor, pueda haber un cambio, una transformación a través de tu palabra, y que podamos dar fruto de arrepentimiento y de temor de Dios, y que también, Señor, nuestro testimonio sea bueno en todo lugar donde nosotros estemos. En el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor, porque tú haces posible cada día que nosotros podamos dar fruto de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, le deseo que tenga buena semana, le deseo que esta palabra usted la pueda guardar en su corazón
y que pueda proponerse, así como Daniel propuso no contaminarse de la comida del rey, usted pueda proponerse a buscar y a andar en el temor de Dios, porque una cosa lleva a la otra. Hay una causa y un efecto. Cuando usted tenga ese temor de Dios, usted también podrá tener un buen testimonio delante de la congregación, sus familiares y también sus vecinos y toda persona que le conozca. Que Dios le bendiga y que Dios le llene grandemente a usted y a toda su familia. Amén.